Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IA Ciudadano Digital, programa de alfabetización que busca ayudar a entender, a comprender qué está pasando con el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas, el uso de las nuevas tecnologías, las aplicaciones que tenemos a mano, cómo está desarrollándose este mundo que es tan vertiginoso y que de alguna forma para algunos es una amenaza, para otros lo ven como una oportunidad. Y lo que queremos es poder acercar de buena forma, con conocimiento, con los pies en el suelo y no pensando cosas que a veces no son reales. Ese es el propósito de este programa, poder ayudar y colaborar en este objetivo que es entender y comprender la IA. Siempre con la colaboración del canal de la Universidad Autónoma. Como ustedes saben, si han visto nuestros otros capítulos, es un programa que está auspiciado por el módulo Jean Monnet de Inteligencia Artificial y Derecho Privado Europeo, una financiación de la Unión Europea. Por lo tanto, nos complace y nos llena de orgullo tener este tipo de colaboradores en la universidad y en Chile en el desarrollo de este propósito. Y hoy día queremos tocar un tópico distinto, diferente, cuestiones que yo creo que de alguna manera son relevantes para democratizar la sociedad en relación al acceso a la justicia. La inteligencia artificial puede cumplir distintos propósitos, puede ser usada en distintos ámbitos de nuestra vida. Hoy día casi todos ya conocemos el ChatGPT y estuvimos conversando con un ingeniero y explicando, ¿no es cierto?, cómo podía funcionar esta herramienta. Pero bueno, a partir del desarrollo del modelo de lenguaje generacional y muchas otras tecnologías conexas, se puede aprovechar para propósitos concretos. Y uno de ellos tiene que ver con el acceso a la justicia. Cómo la inteligencia artificial puede facilitar, mejorar, de alguna manera también hacer que esos costos de administración puedan disminuir y, como decía en un comienzo, democratizar entonces el acceso a la justicia. Y hoy día tenemos a una profesora experta, yo me atrevería a decir que son las top 5 mundiales que conocen más esta materia, que han investigado, porque cuando uno conoce no es solamente que lea el diario y algunas, ¿no es cierto?, revistas, sino que cuando se investiga, se escribe, se tiene reuniones científicas y se comienza a entender y a comprender en detalle y en profundidad, uno se transforma en un experto. Y esa es la característica que tiene nuestra profesora Silvia Barona, que invito a nuestro plató virtual. Y quiero hacer una breve presentación, Silvia, de tu currículum, que me lo voy a decir de memoria. Yo creo que es una lata leer, pero quiero destacar que Silvia, bueno, es profesora de la Universidad de Valencia, es catedrática, es profesora de Derecho Procesal, formada en Alemania, tiene varios doctores honoris causa, uno de ellos de la Universidad Autónoma de Chile, ha escrito más de 600 publicaciones, tiene más de 20 libros y por lo tanto es una académica, yo creo decirlo y quiero, permíteme, Silvia, de esas académicas responsables que se toman su carrera con vocación, y eso de alguna forma lo transmite y queremos aprovecharlo en este programa, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues para mí es un placer poder participar en este foro y sabiendo además el índice de impacto que puede llegar a tener y en el marco de lo que es la Universidad Autónoma. Y es un placer que me hayas invitado, Sebastián, a participar en este foro y un poco en la dinámica de todas las actividades que está realizando en el marco del módulo Jean Monnet sobre inteligencia artificial y derecho privado europeo. Y, por supuesto, si tú me dices ven, como dice la canción, yo lo dejo todo, con lo cual encantada de estar aquí y, bueno, pues contar un poco cuál ha sido también, o cuáles son, de alguna manera, mis experiencias en esta materia. Gracias, Silvia. Bueno, como decía, tu currículum es un tremendo currículum y queremos aprovechar. Es una colaboradora permanente de la Universidad Autónoma de Chile y te lo agradezco. Además de una muy buena amiga, así que eso hace que sea más grato tener esta conversación hoy día. Silvia, hay una pregunta que yo siempre le hago a nuestros invitados, sobre todo porque no existe una comprensión única de lo que es la inteligencia artificial. Y yo creo que a veces es bueno explicar siempre cómo cada uno de nosotros entiende o comprende o explica qué es la inteligencia artificial. ¿Cómo comprende y cómo explicarías tú en palabras sencillas qué es la inteligencia artificial?
A ver, fíjate, la pregunta es una pregunta dificilísima. Y te digo que es dificilísima porque yo recuerdo cuando yo empecé a leer y a enterarme un poco de lo que era esto ya hace unos cuantos años, en realidad mi gran obsesión, quizás como somos un poco los juristas, era naturalizarla. Es decir, ¿qué es la inteligencia artificial? Voy a ver si consigo una definición de la misma, ¿no? Y me he dado cuenta con el paso del tiempo que se pone de acuerdo. Es decir, probablemente si alguien ha estado aquí invitando a gente y cada uno ha hecho sus aportes en relación a una denominación de lo que pueda ser la inteligencia artificial, probablemente cada uno pues al final la ve desde un prisma distinto, desde una mirada diversa, ¿no? A ver, yo he llegado a la conclusión de que no hay un concepto único. Ese sería mi punto de partida. Pero obviamente algo puedo decir al respecto y es que al final yo creo que aquí todo lo que se ha trabajado en el marco supranacional nos puede dar un poco una perspectiva mayor, nos permite adentrarnos en un conjunto de tecnologías, más que una solo es un conjunto de tecnologías. La prueba la tenemos en que hablábamos al principio de hay una inteligencia artificial soft, una inteligencia artificial que permite realizar algunas funciones muy concretas y muy determinadas, que yo creo que fue para lo que apareció en un primer momento, pero en estos momentos yo diría que hay un nivel alto de inteligencia artificial que va caminando cada vez más hacia realizar actividades y desempeñar funciones y tomar decisiones que vienen a sustituir a la función humana. Entonces, en este sentido, yo creo que ese tercer nivel, que es un poco al que estamos caminando, sería el que podría tener en estos momentos más dificultades a la hora de encajarlo en el mundo jurídico y ver, no digo imposible, pero ver cómo lo encajamos y de qué manera lo encajamos, ¿no? Por tanto, yo diría que estamos ante un conjunto de tecnologías que nos van a permitir realizar de forma ágil, de forma mucho más instantánea en muchos casos, funciones que antes eran exclusivas humanas y que ahora pueden llevar a ser sustituidos por el ser humano y en la mayor parte de los casos lo que hacen es emular o simular el pensamiento humano. Oye, Silvia, ¿te da la sensación a ti? Porque es una sensación que yo tengo, que como que hace muy poquito empezamos de alguna forma a tocar la inteligencia artificial. A tocarla me refiero a utilizarla de una manera más corriente, sobre todo con ChatGPT y a entender un poco que esto realmente tiene un impacto importante. ¿No te da la sensación de que como que como que esto comenzó hace muy poco, para nosotros como digamos, bueno, sabemos que la inteligencia artificial sus orígenes tiene más de 40 años, 50 años, pero desde el punto de vista del impacto en las personas, como que estamos comenzando y de repente en 2 o 3 años puede ser que estemos en un estado completamente distinto y que tenga un impacto muy veloz, o sea, un crecimiento muy veloz, o tiene la sensación de que esto al final tuvo un arranque muy fuerte y que luego se va a ir poniendo un poquito cansino en el desarrollo. A ver, yo creo que a mí me da la sensación de que es al revés, que en un primer momento los propios juristas éramos los que de alguna manera, lo digo en general, abrimos los ojos y dijimos, horror, ¿esto qué es? Esto no puede ser, no podemos aceptar que esto forme parte de nuestro modelo de justicia. Aceptábamos alguna cosilla, aceptábamos alguna cosa, pues por ejemplo cuando empezaron todos los sistemas de expertos que de alguna forma agilizaban actividades y especialmente en el mundo de la abogacía, podríamos decir. Pero cada vez más yo creo que los escépticos son los menos y cada vez más los entusiastas son los más. Y por tanto, sin perjuicio, obviamente como decía, que hay que saber qué es lo que se puede, hasta dónde se puede y en qué condiciones. Yo creo que en estos momentos sí que hay una mayor aceptación por parte de los juristas, probablemente, porque como tú bien dices, hemos empezado a tocar, hemos empezado a tastar, hemos empezado a emplear, ¿no? Algunas modalidades de sistemas. A lo mejor no son todos inteligencias artificiales, a lo mejor son herramientas algorítmicas, pero bueno, en cualquier caso es ese paso previo a la usabilidad de lo que es la inteligencia artificial. Y por eso creo que esa apertura la estamos viviendo ahora, yo creo que en todos los países del mundo, en estos momentos, con mayor o menor grado de intensidad. Y Silvia, y si lo lleva, ya nos situamos directamente en el ámbito de la administración de justicia. Y me gusta utilizar la palabra administración porque da cuenta de una serie de operaciones que requiere, ¿no es cierto?, que se requiere en la actividad de entregar justicia y que intervienen, bueno, desde el juez como en la punta de la pirámide, y que lo identificamos como que es lo más fácil, pero de ahí hacia abajo
hay un sinnúmero de operarios que son coadyuvantes, que colaboran para que la justicia, ¿no es cierto?, sea tal. Entonces, uno puede decir, bueno, la inteligencia artificial llegó para que esto, en el fondo, sea más ágil, para sustituir a las personas que ayudan en la gestión de administrar la justicia, al juez principalmente, o va a sustituir todo. ¿Cuál es cómo ves esta inserción de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración de la justicia? A ver, mira, si te parece, yo creo que aquí podríamos hacer como tres niveles distintos, ¿no? Yo siempre creo que es interesante en el mundo de lo que es la justicia, la administración de justicia, el servicio público de justicia, establecer esos tres niveles, ¿no? Yo creo que desde el momento que empezamos a aceptar que la tecnología entraba, no la inteligencia artificial, la tecnología en general, y empezamos a ver que la tecnología nos hacía la vida más fácil y nos hacía la vida más fácil a los ciudadanos, nos hacía la vida más fácil al secretario judicial, hacía la vida más fácil al abogado, hacía la vida más fácil al fiscal, hacía la vida más fácil, por supuesto, al juez. Empezamos a aceptar determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ya llevamos bastantes años en los que nadie niega que se puedan hacer notificaciones electrónicas, que se pueda hacer actividades por videoconferencias, que pueda haber un expediente judicial, un eje, expediente judicial electrónico. Es decir, esa primera etapa de me relaciono con esa administración de justicia a través de la tecnología, ha sido ese primer nivel. No estábamos ante la inteligencia artificial, pero sí ante la usabilidad de la tecnología, que yo creo que eso es interesante, ¿no? Es decir, para saber cómo es un abrigo de pieles, lo mejor que puedo hacer es primero ponerme o tocarlo para saber exactamente qué es. Yo creo que ese paso ya lo tenemos asimilado y vino un segundo paso. El segundo paso fue la digitalización. Y empezamos a trabajar digitalmente. A ver, no, es verdad que no del todo. Es decir, se permitía siempre la posibilidad de la doble vida alternativa, lo que ha supuesto un doble trabajo, ¿no? Es decir, actividades que se presentaban de forma digital, pero luego había que presentarlas en papel para poder tal. Hemos experimentado en los últimos años toda una serie de digitalizaciones de nuestro entorno. Hemos visto que los registros se digitalizan, ¿no? El hecho de que el registro civil se digitalice, que el registro de la propiedad se vaya digitalizando, que en el sector bancario se haya digitalizado, que el sector empresarial se haya digitalizado. A ver, todo eso ha favorecido un entorno digital. Y en ese entorno digital, de alguna forma nos hemos ido dando cuenta de que lo digital acorta, de que lo digital en muchas ocasiones abarata, que lo digital agiliza y que lo digital hace que uno esté más próximo, aunque no esté presencial, esté offline, pero está más próximo, ¿no? Claro, yo creo que todos estos, podríamos decir, prolegómenos, lo que están favoreciendo ahora es que ya no nos parezca tan marciano y tan raro que hablemos de herramientas que los abogados tienen en sus despachos, los chatbots, que hablemos de la posibilidad de los software que permiten digamos, el archivo de los documentos, es decir, todas aquellas herramientas que en estos momentos probablemente fijo discontinuo, también es cierto. Es decir, yo no conozco ningún país donde al 100% todo esto se haya volcado absolutamente. En ningún país, al menos que yo conozca, ¿no? Es cierto que Chile ha avanzado en unas cosas, España ha avanzado en otras, la Unión Europea nos ha obligado a incorporarnos en otras, pero si nosotros echamos la vista atrás, lo que sí que estamos viendo es que ha cambiado absolutamente el modelo de administración de justicia. Y es más, es como si no llevara patines, es que ahora va en un bólido. Es decir, hay que cambiar y transformar todo buscando una manera distinta de relación entre la administración de justicia y las personas. Cuando tú dices personas, tú lo has dicho muy bien, no me refiero solamente al ciudadano o a los ciudadanos, sino que me estoy refiriendo a todas aquellas personas que intervienen aquí. A ver, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Que es cómo está investigando la policía. La policía ahora está utilizando un montón de herramientas que son realmente o que trabajan con la prevención de, por ejemplo, la delincuencia organizada o, por ejemplo, el tema de el uso de los delitos de odio en la red o, por ejemplo, es decir, toda esa tecnología antes no existía, pero antes digo 25 años atrás. A lo mejor habría países punteros, pero lo que yo hablo es ahora no me refiero a un país concreto, sino con carácter general. Entonces,
yo creo que esa usabilidad tecnológica ya la tenemos aquí y ya la vivimos con nosotros, con esa asimetría, podríamos decir, de existencia, de regulación, de marco jurídico y de conformación en la usabilidad de la Administración de Porque Justicia. tú muy bien dices, hablas de la digitalización, que es como, yo creo que es un estado en el que nos encontramos la mayoría de los países que tienen un cierto nivel de desarrollo. Sí. Pero yo creo que en Latinoamérica somos la mayoría de los países, en Europa también está pasando lo mismo, sobre todo la pandemia aceleró estos procesos por la necesidad de administrar justicia de forma telemática y por lo tanto la digitalización ya es una realidad. Pero luego yo veo que la automatización es el siguiente paso para poder generar una velocidad en la gestión de justicia, porque uno de los grandes problemas que tienen las personas, y el primero es que la justicia no llega, tarda, y una justicia que no tarda dicen que no es justicia. Por lo tanto, es un problema. Y el segundo tiene que ver con los costos. Es una de las cuestiones que yo al menos estudio en el ámbito de consumo, el hecho de que las cuantías del conflicto, al ser bajas, demandar me resulta más caro, más costoso que la cuantía del conflicto. Entonces, eso hace que pueda de alguna forma esta automatización acercar la justicia a las personas. ¿Estamos avanzando hacia allá o todavía faltan cosas? A ver, yo creo que ni es la panacea del universo, ni tampoco hay que demonizarlo. Yo creo que la automatización puede servir para determinados tipos de conflictos. A mí me parece que hay toda una serie ahora de tecnologías que nos pueden permitir perfectamente esa automatización a la hora de, yo hablo desde el ámbito que tú me preguntas, que es el que yo conozco, que es el ámbito de la justicia, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú has puesto un ejemplo muy claro, que es en materia de consumo, ¿no? Aquí hay una obsesión que tiene la Unión Europea desde hace ya bastante tiempo, con instrumentos legales que ha ido utilizando y que nos ha llevado a que se creen plataformas en las que haya automatización a la hora de resolver los conflictos que se planteen en el ámbito del derecho del consumo, siempre que sean en el espacio europeo, ¿no? Es decir, y además esa plataforma la puede utilizar no un ciudadano europeo, sino cualquier ciudadano que dentro del marco de la Unión Europea se encuentre con esta conflictividad. Lógicamente, este ejemplo, que es un ejemplo muy claro, como otro te podría poner, es el caso de los monitorios, es decir, aquellos en los que se va a hacer reclamaciones de cantidad, de pequeña cuantía, y que someterse en un proceso judicial, como tú bien dices, realmente es mucho más caro, implica tiempo y también no se sabe muy bien cómo puede acabar, ¿no? Entonces, el tema que es la predecibilidad, ¿no? Entonces, el tema de la automatización en este tipo de conflictos, desde luego trae más ventajas que inconvenientes. Es mucho más rápido, es mucho más barato, es mucho más ágil. En algunos casos no se necesita ni abogado tampoco, porque el propio ciudadano, si quiere, puede acudir a abogado, pero si no puede, a través de unos formularios tipo, puede plantear sus quejas y la solución es mucho más rápida a la hora de la consecución del mismo, ¿no? Naturalmente eso, yo creo que para determinados tipos de hechos delictivos, perdón, para determinados tipos de hechos conflictivos, e incluso podríamos decir que para el caso, por ejemplo, de las reclamaciones, en los casos en los que se pide la reclamación frente a una multa en materia administrativa, son plataformas que están demostrando que son mucho más, podríamos decir, justicia que el acudir a un modelo procesal, judicial, con todo lo que esto conlleva de tiempo, dinero, ineficiencia y sobre todo impredecibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. También te digo una cosa, Sebastián, y es que estamos partiendo de algo que yo creo que la sociedad actual todavía no se ha dado del todo. Es decir, aquí hablamos tú y yo de digitalización, pero es verdad que no todo el mundo está digitalizado, o dicho de otra manera, es decir, es verdad que los jóvenes han nacido con una tablet debajo del brazo, ¿no? Y que se manejan muy bien con el tema de la digitalización, y hay mucha gente que yo nací analógica, lo digo siempre, y he hecho un esfuerzo por digitalizarme, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre va a haber un sector poblacional que por razones de dinero o por razones de edad, ¿no? Es una de las causas del edadismo que se ha planteado en estos momentos, se puede encontrar con dificultades a la hora de manejarse con esta digitalización. Y quizás para estas personas
el volcarlo todo en esas automatizaciones o en esa digitalización puede suponer un obstáculo de acceso a la justicia. Ok, o sea, tiene que haber obviamente una protección a esas personas y que tiene que existir un canal siempre que les permita que no terminen siendo excluidos Sí, y eso es clave. Silvia, si uno tuviese que valorar lo que está sucediendo hoy día, porque para que sí, la gente pueda tocar esto que estamos hablando y aterrizarlo un poco, sí. ¿qué está sucediendo en el mundo, en algunos países? ¿Cómo se está avanzando en la automatización, en el uso del desarrollo de algoritmos, la aplicación de algoritmos en ciertas tareas de la Administración de Justicia? Es algo esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el estado actual de lo que tú ves en aquellos países donde más se está avanzando? Y la segunda pregunta, que tiene que ver con lo primero, es si ¿no crees que a veces vamos un poquito lento, que la tecnología ya está y los países y los políticos, la política pública, no es capaz de introducirlo con la rapidez que debiera? A ver, yo creo que son las dos preguntas ejes, ¿no? del tema, ¿no? Por un lado, se ha avanzado mucho, pero yo creo que se ha avanzado mucho por esfuerzo casi diríamos individual, ¿no? Es decir, por un lado la ciudadanía, pues bueno, lo que hemos hecho es ponerlo las pilas y de alguna manera pues hemos ido evolucionando, transformándonos hacia esa digitalización, aprendiendo a manejar, a tener herramientas y capacitación digital y de esa manera pues nos hemos ido acostumbrando a relacionarnos no solo con el mundo de la justicia, sino en general con el servicio público en aquellos lugares en donde casi nos están obligando a ello a través de estos sistemas o de estos canales digitales, ¿no? Pero sin que nadie nos haya enseñado desde abajo a funcionar con estos sistemas, ¿no? Después yo creo que ahora en el mundo próximo ya a lo que es la administración de justicia, lo que yo estoy viendo en estos momentos es una transformación, una metamorfosis de la abogacía en el mundo moderno. Yo sí que veo que la abogacía lo que ha hecho es dar un paso hacia adelante, probablemente queda mucho por hacer, pero cuando uno mira las estadísticas ve que ya hay un 30 y tantos % de abogados y de despachos y firmas de abogados que han optado por la innovación, por la transformación, por la búsqueda de esa digitalización, ¿no? A lo mejor algunos pues solamente se manejan pues con software documentales o con una nube donde guardan toda la información y establecen algunos sistemas, no sé, de garantía de seguridad de esta información o de estos datos y a lo mejor poco más, ¿no? Pero hay otros que han ido avanzando poco a poco y que yo creo que cada vez hay más, pero yo diría más desde el punto de vista del sector privado, ¿eh? Es lo que se han puesto las pilas y han ido contratando, pues y han ido apareciendo pues estas plataformas de encuentro de clientes con los abogados, marketplaces, que tú sabes muy bien de esto, el tema de los software para automatización documental o la jurimetría, la analítica predictiva, para predecir un poco y establecer cuáles un poco las estrategias procesales, estrategias legales, en fin, este tipo de cosas. Y luego, yo creo que lo más tardío ha sido el modelo público, ¿no? Siempre es un poco más lento. Tú decías la parte de lo que ha sido el Estado. Yo creo que el Estado es el que se ha dado cuenta que el ciudadano y la empresa iban más adelante que su manera de gestionar o de actualizarse. Y entonces yo lo que veo es que en las dos últimas décadas, sobre todo, bueno, pues se ha puesto un poco en marcha en la búsqueda de ese ofrecimiento de un servicio público ágil, eficiente, accesible, digital, garantista, transparente en materia de justicia. Claro, eso es muy bonito, pero para poder que eso sea así, lo primero que se necesita es presupuesto. Es decir, sin presupuesto esto no es posible, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que conectando un poco con la segunda situación, yo creo que en eso estamos, ¿eh? Es decir, esas tres vías que te digo de los individuos, las personas particulares, nos hemos ido digitalizando un poco al morde del mundo que nos rodea, casi como contaminación. La empresa, que es la que nos ha marcado los hitos o las pautas de desarrollo digital, y luego los servicios públicos, que son un poco los que han ido un poco a caballo, ¿no? De esta evolución mucho más lenta que las otras anteriores, ¿no? Ahora bien, la segunda parte que tú me planteabas sería,
a ver, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? O que de alguna manera esto, cómo que se canalizaría mejor para que funcionara. ¿Por qué no? ¿Por qué no han funcionado? Yo creo que porque hay un cierto temor, que también es real, ¿eh? Hay que decir, esa fascinación que puede trasladarnos el uso de toda esta tecnología, que nos da mucho, pero también tiene una cosa real, y es todos los riesgos que supone la innovación tecnológica, todos los peligros que puede conllevar la incorporación de un sistema de digitalización e incluso de algoritmización y de inteligencia artificial en el mundo de lo que es un valor tan importante como es la justicia, ¿no? en un modelo de Estado. Y, bueno, pues todos esos riesgos existen. Existe sobre todo el tema que tú bien sabes de qué pasa con todos los datos que se manejan aquí, ¿no? ¿Qué pasa con la idea de la seguridad digital? ¿Qué es mejor el papel o qué es mejor la firma digital? ¿Qué podemos hacer para garantizar que el sistema digital sea tan garantista como puede ser el sistema presencial, el sistema de papel o el sistema offline, ¿no? Presencial? Y claro, en todo eso es en lo que yo creo que se ha detenido mucho los movimientos internacionales, supranacionales y nacionales, ¿no? ¿Qué es lo que hemos de incorporar incluso en las constituciones, como habéis hecho Sí. vosotros, los chilenos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay que incorporar en la norma marco y en las normas específicas para garantizar que esto, precisamente por ir tan rápido, no termine cayendo de golpe, ¿no? Ese sería un poco el equilibrio entre lo lento y la necesidad de ir avanzando poco a poco hacia ese camino que yo creo que es imparable, ¿no? Silvia, y si uno tuviese que elegir en qué áreas de la administración de justicia tuviese que darse prioridad para el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el ámbito penal, que hoy día en Chile vivimos un momento de inseguridad importante, de hecho, hay iniciativas, y lo comento esto para el público que nos escucha y que nos ve, que, por ejemplo, la Fiscalía hoy día en Chile tiene un desarrollo tecnológico que permite, a través del uso de Big Data, poder entender ciertos patrones estudiando miles y miles de expedientes, de carpetas de investigación de los fiscales y poder identificar patrones comunes para buscar, ¿no es cierto?, los responsables de esos delitos. Muchas veces un delincuente, tú sabes, tiene una forma de actuar y si el fiscal A no conversa con el fiscal Z y no se dan cuenta que es el mismo responsable, es difícil, ¿no es cierto?, llegar a él. Bueno, eso. Hay cuestiones que están surgiendo en Chile y que yo creo que de alguna manera eso luego ayuda a la administración de justicia, porque justicia tenemos y es que los policías pueden colaborar en la investigación y en la búsqueda de un responsable para luego juzgarlo. Entonces, yo, por ejemplo, me atrevo a decir que en el ámbito penal, no sé si tú estás de acuerdo, y si estás de acuerdo, me lo comenta, y si no, ¿qué otra área crees tú Sí. que sería prioritaria para iniciar y para promover el desarrollo de las tecnologías? A ver, a mí se me ocurren muchos ejemplos de cosas que ya están, que son reales. Tú has puesto un ejemplo, ¿no? En el uso de estas herramientas predictivas, que en realidad lo que hacen al final es calificar, clasificar y generar patrones, ¿no? De acuerdo con los datos que cuentan dentro de la propia fiscalía, ¿no? Entonces, a ver, en estos momentos, en materia penal hay muchísimas ya herramientas, digo muchísimas porque cada país al final pues ha ido confeccionando de acuerdo con su propia idiosincrasia, pero han aparecido herramientas que sirven para llevar a cabo predictibilidad de la comisión de hechos delictivos, ¿no? Es decir, cuando uno pensaba y veía aquella película de Minority Report, ¿no? Y veía a Tom Cruise y pensaba que aquello era Odisea en el espacio, bueno, pues resulta que estas herramientas hoy por hoy existen, ¿no? Es decir, son herramientas que de alguna manera lo que hacen es, en función de los datos de lo que componen, pues son datos en los que tienen desde información de fichas policiales hasta, naturalmente, las condenas en hechos anteriores, digamos, información que tienen de procedimientos que se han seguido y a lo mejor se han archivado o no, que han dado lugar a condenas, etcétera, etcétera. Son sistemas que nos van a permitir, por un lado,
determinar una posible predictibilidad o predecibilidad de qué tipo de personaje es aquel que puede haber cometido un hecho delictivo y no sabemos quién es. Y pongo un ejemplo. Un ejemplo que en Valencia y en España ha sucedido en varias ocasiones. Acá tenemos el gran problema de los incendios forestales provocados, ¿no? Entonces, el tipo que provoca un incendio forestal, más allá de lo que puede ser la empresa que lo hace por motivos de, digamos, de explotación para luego construcción y demás, que no es el caso, sino aquel que realmente lo que hace es quemar porque disfruta quemando el bosque, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. No es un delincuente habitual. Es decir, no es un delincuente en el que podrían concurrir unas circunstancias iguales como aquel que es el que lleva a cabo delitos contra la propiedad o aquel que incluso lleva a cabo delitos contra la administración pública o aquel que lleva a cabo delitos contra la libertad sexual, porque de alguna manera los parámetros son bien diversos, ¿no? Entonces, bueno, pues se generó una herramienta muy interesante en la que al final lo que venía a determinar no es que la persona X llamada Silvia Varona es, no, el perfil del tipo de sujeto que va a cometer ese tipo de hechos delictivos, ¿no? Ese sería un ejemplo paradigmático. Pero luego tenemos otra serie de herramientas que existen en todas partes, que son las que sirven para predecir lugares, lo que llaman los lugares calientes, los hot spots, lugares donde se van a previsiblemente se van a cometer hechos delictivos, basándose pues en la meteorología, en las fichas policiales, en ciertas zonas a lo mejor más deprimidas desde el punto de vista social, el tipo de masificación en determinadas horas del día, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo que está permitiendo es la optimización de los recursos humanos en materia policial. En vez de que haya los patrullajes callejeros que antes habían con las policías en los barrios, pues ahora lo que utilizan es la tecnología. Te pongo un ejemplo que es predicción. Sí, Luego, sí, no, dale, Silvia, no te quiero cortar, sí. dale. No, y luego, por ejemplo, por dejar penal, pues yo te contaría que hay una serie de herramientas que son muy útiles y favorecedoras de las personas. Por ejemplo, una persona que ha cometido un hecho delictivo es condenada, cumple condena, etcétera, etcétera, pero han pasado ya el tiempo y lo que quiere es que se le cancelen los antecedentes penales, ¿no? No sé en Chile cómo está, pero acá realmente el problema que tenemos es que dura años y años para conseguir esa cancelación. Bueno, pues se ha diseñado una herramienta que es automatización de la concesión de la cancelación de los antecedentes cuando se dan esas condiciones. Un poco en la línea de la automatización que tú contabas. Perfecto. Te cuento otro ejemplo. Sí. Herramienta para la concesión de la nacionalidad, que no es penal, que es, diríamos, más desde el punto de vista administrativo. Las colas que se montan en las distintas embajadas, tal, pues a través de una máquina que lo que hace es validar automáticamente si concurren o no las condiciones necesarias y la aportación de los documentos para conseguir la nacionalidad. Te pongo otro ejemplo. Pues, por ejemplo, la herramienta que sirve para convertir un documento, que puede ser una notificación, una citación judicial, por ejemplo, a personas, en este sentido, yo creo que un poco iría en la línea ya de personas más vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista de su vulnerabilidad. Hay una herramienta que lo que hace es convertir una sentencia o una notificación en un lenguaje muy sencillo, algo que pueda entender un niño o algo que pueda entender una persona con un grado de discapacidad. Es decir, cuando uno lo ve y ve de qué forma esto se puede volcar en hacer una vida fácil, un lenguaje claro, no sé, creo que es interesante ver lo mucho y lo bueno que está haciendo por la justicia, ¿no? Por el acceso a la justicia. Y en el ámbito de consumo, Silvia, ¿cómo ves la posibilidad de que los consumidores podamos tener, así como la plataforma que tú mencionabas en Europa, que es la plataforma europea que permite, ¿no es cierto?, acercar al proveedor con el consumidor y buscar una solución? ¿Lo ves viable? Te lo pregunto porque dentro también del estudio que hacemos en la universidad y en el marco de este proyecto, hemos estudiado los marketplaces y cómo los privados a través de eBay, Amazon, en fin, todas estas grandes compañías, además de ofrecer servicios o productos a través de sus páginas web, a través de su plataforma, también cuando hay una disputa, hay un conflicto entre el comprador, el consumidor y el vendedor que vende a través de esta plataforma, lo resuelve. Entonces, ¿puede llegar a darse que el mundo privado termine ofreciendo
administración de justicia porque sea capaz de, porque bueno, al final, como tú sabes, de hecho yo creo que en España se intentó en algún minuto pagar tasa, o existe el pago de tasa, en Chile se discutió, o sea, que uno tuviese que pagar tasa, bueno, si tengo que pagar tasa, me pongo en ese supuesto, puedo elegir, pago la tasa, voy al sistema público, o pago la tasa y voy al sistema privado y tengo un sistema que me resuelve con uso de las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, y tengo una resolución en 3 meses. ¿Cómo A ves ver, esta disyuntiva? mira, yo veo que aquí es donde quizás es donde más hemos visto las soluciones. Yo creo que la plataforma europea quiere estar ahí. Hay ahora una reforma en materia del reglamento que un poco que era el que diseñaba la necesidad de que se incorporaran en cada una de las leyes. Al final, el problema de las plataformas que abarcan tanto territorio es la interoperatividad. Yo creo que tú lo has dicho al principio, me parece que has hecho referencia a esto, ¿no? Es decir, si yo tengo un sistema operativo y tú tienes otro y yo no me puedo contactar contigo, en realidad tú funcionarás muy bien y yo también, pero si queremos que esto tenga digamos, un canal abierto, muy abierto, que nos afecte cuando tú eres chileno, yo soy español y compramos en Bruselas, ¿no? Claro. Pues realmente para eso necesitamos que esos sistemas que que tengan una interoperatividad entre todos ellos, ¿no? En realidad, la idea era muy buena y falló por esta falta de interoperatividad. Yo creo que esto, tarde o temprano, va a jugar un papel esencial y yo creo que todo el tema de consumo va a dejar de llevarse a la vía judicial porque es absurdo tal como está, ¿no? El modelo por un lado y el modelo por otro. Pero fíjate que yo creo, y tú has puesto algunos ejemplos, que yo creo que además de estas plataformas, yo sí que creo en la posibilidad de creación de IAs, o sea, de inteligencias artificiales negociadoras o mediadoras en esta materia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tengo algunos ejemplos que son muy significativos, donde en realidad estas IAs lo que hacen son propositivas. No imponen, sino que proponen. Entonces, yo creo que eso es muy bueno porque para las partes, a ver, si yo acabo de venir de un viaje a Bolonia y yo imaginemos que la compañía aérea me deja en la calle, ¿no? Y me deja sin vuelo, sin nada, y tal y que cual. Yo, ¿qué quiero? Pleitear, meterme en un pleito en Bolonia o contra la compañía que tiene su sede en Irlanda, porque era Ryanair, o prefiero presentar a través de un formulario electrónico en un sistema informático, en una inteligencia artificial dada por la propia compañía, que me permite decir esta es la situación y ante estas situaciones la compañía me está ofreciendo a través de la IA esta propuesta de resolución. Pues probablemente cualquiera de nosotros diría, más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, prefiero esta solución ya, corta, rápida, que se basa en una experiencia o en muchas experiencias de situaciones que ya han pasado y que han estado dentro de mis mismas coordenadas y me hacen la propuesta de resolución. Sí. A ver, yo creo que esto va a funcionar muy bien y muy pronto, mucho más de lo que nos creemos, Sebastián. Sí. Lo que probablemente es que no lo vamos a soltar del todo, sino que muy probablemente dejaremos abierta la puerta a que si esto no me va, pueda tener el acceso a la figura humana. Sí. Yo creo que en eso es en lo que estamos ahora. Oye, Silvia, sí, es muy interesante y pienso, a ver, algunas personas deben estar en la casa diciendo, bueno, pero esto no puede ser al final tan aplicable. Estoy pensando sobre todo en aquellas cuestiones que son transfronterizas, donde uno compra un producto a un vendedor que está ¿no es cierto?, no sé, en Asia. Sí. ¿Cómo ves tú, y sobre todo por el módulo Jean Monnet que auspicia y que colabora y que es el que, digamos, hace realidad este programa de IA Ciudadano Digital y que estemos conversando hoy día contigo? Es decir, bueno, ¿por qué no aprovechar esta globalización, este impulso de la Unión Europea en buscar normas que sean aplicables más allá de la frontera de un solo país? Y estoy pensando en el desarrollo luego de tecnologías y cómo esto se puede ir implementando en dichos países, cómo esto puede ir impactando más allá de la frontera de la Unión Europea. ¿Tú lo ves posible? ¿Es viable? Porque estratégicamente uno podría decir, yo soy un país más pequeño, no estoy hablando de soberanía, no estoy hablando de ceder la soberanía del país, estoy hablando de estratégicamente aprovechar el desarrollo
normativo a aprovechar el desarrollo de las tecnologías que se implementen, sobre todo en el caso que hablamos ahora en la Administración de Justicia, y cómo esto trasladarlo más allá de la Unión Europea. ¿Tú lo ves posible? A ver, fíjate, tú sabes perfectamente por el módulo Jean Monnet, ¿no?, que una de las cosas que a todos nos tiene un poco flasheadas con el tema del famoso reglamento de inteligencia artificial, la llamada Artificial Intelligence Act, ¿no? Es un poco lo que nos tiene alucinados, un poco expectantes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que se ha venido diciendo hasta ahora es: la tecnología ha ido muy rápida y no ha habido, salvo estándares éticos que por ahí han ido apareciendo y demás, códigos éticos y demás, la verdad es que no ha existido ni una norma jurídica que podríamos decir abrigara, ¿no?, la posibilidad de qué es lo que se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, cómo funciona esto, qué pasa si esto de alguna manera no es sino una manera luego de explotar, carece de privacidad, carece de protección de datos. Entonces, esta expectante norma, ¿no?, que llega, que se ha aprobado, pero no se ha aprobado del todo todavía, ¿no? Bueno, pues nos abre la puerta a esa posibilidad de decir, vamos a ver qué es lo que se puede hacer en un entorno que no es nacional, sino supranacional, y que no nos engañemos. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando no de España o Chile, estamos hablando del mundo mundial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos nuestros celulares, yo estoy utilizando Apple, y Apple desde luego no es valenciano ni español. Y cuando se utiliza el Huawei, pues se utiliza el chino. Y cuando se utiliza, es decir, estamos metiendo en nuestra propia casa y en nuestra manera de actuar y de trabajar, estamos metiendo empresas que son multinacionales. Sí. Entonces, ¿cómo fijamos esos límites? Yo creo que establecer, y por eso yo creo que ha ido tan lento la parte jurídica y la parte ética, ¿no? Yo creo que estas empresas multinacionales han tenido mucho peso, y mucho peso también dentro de los propios estados, y han un poco paralizado determinados límites legales, podríamos decir, ¿no? Esto yo lo he escuchado en foros de gente muy potente, desde el punto de vista de los ingenieros de sistemas, que han estado metidos en comisiones de sabios y demás, y siguen pensando que los éticos y los juristas estamos aquí para hacerles la vida difícil, para generar obstáculos. Yo creo que el todo no vale. Yo creo que como juristas tenemos que decir que el todo no vale. ¿Y qué es lo que tenemos que establecer? Pues esos límites mínimos que nos permitan que algo que funciona bien para resolver conflictos, como por ejemplo en materia de consumo entre ciudadanos de la Unión Europea, sea perfectamente extrapolable a cualquier otro lugar del mundo. La verdad es que al final el sistema podría perfectamente exportarse a través de convenios, de manera que la plataforma que funciona en la Unión Europea podría exportarse para que todo ciudadano chileno o todo ciudadano de la Unión Europea que en Chile tenga esa situación pueda tener una solución similar. Yo creo que por ahí se puede, estoy hablando un poco de Sí. Imaginación jurídica, ¿no? Pero podría ser interesante esta materia. Sobre todo que la Unión Europea, sí, bueno, le interesa sobre todo financiar proyectos como el nuestro, que estamos en Chile, porque hay un efecto Bruselas que se llama, que es tratar de impactar con sus políticas públicas más allá de la Unión Europea. Y la pregunta que yo me hago, bueno, que te hacía era cómo hacerlo. Y yo creo que algunas luces nos has dado, Silvia. Te quiero agradecer enormemente. Yo sé que tienes un compromiso y me encantaría seguir conversando. Tengo muchas más preguntas que hacerte, pero bueno, te agradezco enormemente, Silvia, el tiempo que nos has dado a este proyecto, que seas una colaboradora permanente de nuestra casa de estudio y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, conversar con personas como tú y con la experiencia y el conocimiento que tienen y que están insertas en el mundo. Silvia, les cuento, está constantemente viajando, está por todas partes y por eso sabe tanto de estos temas y está tan a caballo, como decimos en Chile. Así que nada, Silvia, te agradezco mucho. Muchas gracias, Sebastián. Ya sabes que yo curiosa soy un rato, pero estoy encantada de colaborar siempre con mi segunda casa, madre, que es la Universidad Autónoma. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Silvia. Bueno, y muchas gracias a todos nuestros audiencias. Estaremos de nuevo un próximo día de la semana. Yo sé que estamos varios días de la semana en el canal de la Autónoma. Seguimos con IA Ciudadano Digital. Chao.